Feliz Día de la Madre. A todas las mamás presentes, feliz Día de la Madre. Especial para mi amor, para Viviana, que hoy acaba de fallecer su abuelita. Y venía pensando y no podía sacar de mi mente a la abuela Elisa. Y venía pensando en esa mujer que protagonizó una hermosa historia de amor. Hace mucho tiempo atrás, ella, la hija del capataz, se enamoró del hijo de la estancia más grande en ese momento en Santiago, La Porteña. Se enamoraron, vivieron una historia de amor, se casaron contra la oposición de la familia y todo. Y tuvieron muchos hijos, muchos nietos y bisnietos. Y venía meditando eso, ¿no? Que detrás de cada una de nuestras mamás hubo una historia de amor. A pesar que después posiblemente el tiempo haya distorsionado todo y cambiado, porque a veces nos recordamos a los padres peleando y odiándose, separándose, como si nunca hubiera existido una historia de amor por atrás. Yo quiero decirle a todos los hijos que no sos una casualidad, sos el fruto de una historia de amor. Aunque no te la hayan contado, aunque no la hayas vivido, aunque no haya sido recordada, pero sos el fruto de una historia de amor. Y nuestros hijos son el fruto también de una historia de amor. Y qué bueno es poder tener en mente eso, qué bien nos hace saber que somos fruto de una historia de amor. Bueno, hoy usted sabe que se celebra el Día de la Madre en el mundo secular y nosotros también en las iglesias lo celebramos, y qué hermoso es poder celebrar este día con la primera mujer que amamos. La primera mujer que nos amó en su vientre, fue la primera que nos amó en su seno, en sus brazos. Fue la primera mujer con la que descubrimos lo que es el amor incondicional. Es la mujer que más nos amó y sin condiciones. Por eso Dios la honra y la equipa a la mujer como guerreras valientes, esforzadas, porque tienen que ser eso, valientes y esforzadas, para poder criar hijos, ser esposas y ocuparse de un montón de tareas de la casa y encima trabajar afuera para ayudar al sostén. Realmente tienen que ser mujeres sobrenaturales y especiales. Y ser mamá viene dentro del ADN de cada mujer. Yo lo veo en cada niña, aún de chiquititas están jugando con la muñeca, están jugando a ser mamás. En cambio los varones estamos jugando a la pelota, a las escondidas, a otras cosas. Pero la mujer tiene ese ADN, el ADN de ser mamá. Por eso quiero contarte la historia de una mamá que para mí es muy valiente y ojalá podamos sacar una enseñanza. Una mujer llamada Jocabet, su esposo se llama Amram, son los papás de Moisés. Quisiera que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, y vamos a ver un poquito de esta historia. Es una historia de amor, la de Amram con Jocabet, y ahí van a nacer 3 hijos, Aarón, Miriam y Moisés. Vamos a leer esta historia. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Qué bueno es saber
que era un matrimonio de adoradores a Dios. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse del río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal, envió una criada suya que lo tomase. Cuando le abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta mañana. Esta es una historia de amor de una familia teniendo hijos en tiempos de crisis, en tiempos de esclavitud, pero también era una familia que amaba a sus hijos. Una madre con un profundo amor por sus hijos. Y esta historia comienza unos versículos antes, en el capítulo 1, cuando Faraón ve que el pueblo de Israel, el pueblo judío, se multiplicaba y crecía en gran manera, y le empezó a preocupar porque dice: en un momento van a ser muchos, más que nosotros, no vaya a ser que se levanten y nos esclavicen. Entonces vamos a hacer una cosa: hacerlos esclavos ya, y llamando a las parteras, a Cifra y a Fúa, a las 2 parteras, les dio una orden: a todo niño varón que nazca del pueblo judío, mátenlo, no lo dejen con vida. A las mujeres déjenla. Pero estas 2 parteras, Cifra y Fúa, eran 2 mujeres temerosas de Dios. Entonces, a pesar del riesgo que corría su vida, decidieron no hacerle caso a Faraón y le dijeron: mirá, lo que pasa es que las mujeres hebreas son fuertes, que cuando llegamos, ellas ya han tenido el chico, así que no tenemos oportunidad de matarlo. Entonces Faraón dio un decreto decretando que todo niño que naciere del pueblo judío debía morir. Mire cómo dice el decreto: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservarle la vida. Echad al río, echad al río, echad al río. El río era el Nilo, lleno de cocodrilos, de serpientes, las fieras, los leones iban ahí, y encima era un río caudaloso, es uno de los ríos más grandes del mundo. Entonces, echad ahí los niños varones para que mueran. Entonces, ante ese decreto de muerte, en medio de esa situación, muchas mujeres decidieron abortar. Otros mataron a sus hijos cuando nacían. ¿Por qué era esto? Y por temor a la represalia del faraón, de su ejército, que si veían que habían guardado un niño varón, no solo lo maten al niño, sino los maten a todos los hijos, inclusive a ellos, a toda la familia. Entonces muchos echaron sus propios hijos al Nilo por temor a Faraón.
Y quiero decirte que hoy se está levantando en medio de nuestra sociedad un espíritu como el de que operaba en Faraón, un espíritu de muerte sobre nuestra descendencia. Es un espíritu que no quiere que nuestros hijos nazcan, un espíritu para que los abortemos, para que nuestros hijos no alcancen el destino profético para el cual tu mamá los engendraste. Este espíritu está influenciando a las esferas del poder, de gobierno. Por eso están dictando leyes contra la voluntad de Dios. No solo para abortar libre y gratuitamente, sino también para distorsionar los pensamientos de nuestros hijos, confundirlos, distorsionando su sexualidad, su identidad, su destino profético, para que no alcancen el propósito de Dios para sus vidas, pero tampoco alcancen el propósito que vos, mamá, soñaste cuando los tenías en la panza. Va a ser mejor que yo, va a ser un profesional, va a crecer, va a ser sano, va a hacer esto. Y muchas veces vemos, muchas de ustedes mamás sabrán, que muchas veces han llorado porque algo alteró el destino de sus hijos. Y todo lo que soñaban y anhelaban o imaginaban, hoy es totalmente diferente. Y esto lo vamos viendo, que se está legislando para esto, para que nuestros hijos no alcancen su destino en Dios. Pero también se ha levantado, juntamente con este espíritu de Faraón, se levantó el espíritu de Dios, el espíritu que operaba en Jocabet. Un espíritu que no le tiene miedo a los decretos de Faraón. Un espíritu que no le tiene miedo a las crisis, a las persecuciones. Pues ella y su marido Amram eran adoradores de la tribu de Leví. ¿Y sabes qué hicieron? Empezaron a adorar y empezaron a buscar el consejo de Dios para que les diera una estrategia de cómo salvar la vida de su hijo en medio de un mundo convulsionado por Faraón. Pero yo veo muchas madres que se ahogan también en los problemas o en las realidades de sus hijos porque no saben adorar a Dios ni buscar a Dios para que Dios les dé una estrategia de cómo salvar la vida o recuperar la vida de sus hijos. ¿Qué vas a hacer tu mamá? ¿Te vas a dejar influenciar por el espíritu de Faraón o por el espíritu de Jocabet? ¿Cuál es el espíritu que vas a dejar que opere en vos? Cuando nació Moisés, dice el libro de los Hebreos, que después lo vamos a leer en el versículo 11, capítulo 11, 23, por ahí, que era especial. Moisés no solo era hermoso, sino tenía esa gracia especial que Dios da a sus escogidos. Miren, no sé ustedes, pero yo a cada uno de mis hijos los veo hermosos y especiales. Y te quiero decir, ellos vienen llevando el sello de Dios desde el vientre de su madre. Porque así decía el Salmo, ¿te acuerdan ustedes? Mis ojos vieron tu rostro cuando era formado en las entrañas de mi madre. Ellos vienen con una palabra profética, con un sello de Dios marcado. Pero ¿sabes qué? Hay padres influenciados por el espíritu de Faraón que con los dichos de su boca abortan el propósito de Dios para su vida. Nico, no sé si me tienes ahí la plaquita. Ponémela. Ahí conseguí una plaquita esta mañana y quería mostrársela de cómo a veces operan los dichos. Fíjese, hay un padre diciéndole a un niño, eres un fracasado. Esas palabras entran por el oído, si se instalan, se siembran en su cerebro,
en sus pensamientos, en su mente, y empieza a echar raíces y a crecer una vida de fracaso. Porque de esa manera abortamos cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: no sirves, eres un fracasado, un inútil. Cuando naciste me arruinaste el mejor momento de mi vida, tuve que dejar de estudiar. ¿Saben la cantidad de madres que escuché decirle eso a sus hijos? Ahora, yo me pregunto que si tú, la mamá, el primer amor de ellos, eres quien lo maldices, ¿qué piensas que tus hijos pensarán de lo que los demás opinan de ellos? ¿Qué creen que ellos piensan? Si mi mamá opina esto de mí, el resto de la sociedad debe opinar lo mismo o peor. Entonces vemos hijos abortados en el propósito y en el diseño de Dios. Por eso tu mamá debe ser la primera en decirle que son hermosos y que son especiales, y empezar a decretar la palabra de Dios sobre sus vidas. La palabra de Dios es poderosa, y empezar a decretar: hijo, tú naciste para ser cabeza y no cola. Empiece a decretar palabras sobre sus vidas. Que se levante esa guerrera, esa mujer valiente que hay en ti para criar, cuidar y custodiar los propósitos de Dios sobre la vida de tus hijos, para que estos propósitos realmente se cumplan. Y no solo tus dichos, tus ejemplos también deben acompañar. Tus ejemplos los marcan, tus actitudes, tus caricias, o tu rechazo, o tu abandono. Todas esas cosas marcan. Por eso esta noche les dije que vengan con sus hijos, porque esta noche es sobre tus hijos, esta mañana, hoy cuando te agarres tu hijo después, porque vamos a hacer un acto profético con tus hijos esta mañana. Ahí vamos a romper todas esas herencias. Esas herencias que han hecho que tus hijos se alejen y no te acompañen a la casa de Dios. Pero hoy vamos a romper, hoy que has traído tus hijos, hoy va a haber un día de bendición, porque vos vas a orar sobre la cabeza de tus hijos y vas a decirle lo especiales y hermosos que son y que los amas. Ellos tienen que escuchar de tus labios, mamá, porque lo que vos más sueñas es que ellos alcancen el destino de Dios para su vida. Pero lo tienen que escuchar de vos. Por eso debe ser una mamá como Jocabet, adoradora y temerosa de Dios, las dos características de Jocabet. Una mujer que adoraba a Dios con la vida que llevaba, no cantando solamente, sino con la vida que llevaba. Y temerosa de Dios, que buscaba hacer las cosas que agradan a Dios y no lo que le agradaba a ella. Ella privilegiaba llevar una vida en obediencia a Dios y no a los caprichos de sus deseos. Pero hoy vemos muchas madres que dan prioridad a sus deseos antes que a los deseos de Dios. Esta mujer Jocabet, con los dichos de su boca, iba a marcar la vida de Moisés para la eternidad. Y cuando no pudo esconderlo más, buscó a Dios en oración para que le dé la estrategia para salvarlo. Miren, le cuenta la historia que ellos se vivían en esa época como en carpas. No era la parte desértica, a las afueras ahí de Egipto. Y dice que Moisés estaba en una cunita, y una cuna atada con una soga que iba hasta el techo y bajaba. Que cuando ellos sentían que venían los soldados,
lo subían a Moisés hasta el techo. Entonces cuando entraban a revisar, ellos no lo encontraban. Pero ¿cómo será que la mano de Dios cuando te da una estrategia, cómo ahí está el respaldo en la estrategia de Dios, que el niño nunca lloró? Pero cuando lo tocó la princesa, cuando abrió el Moisés que estaba en el río y abrió la princesa, ¿qué hizo Moisés? Lo primero que hizo fue llorar. 3 meses sin llorar, porque estaba, escuche, estaba en silencio, sin llorar, porque había un propósito de Dios para su vida. Y cuando lloró porque había un propósito de Dios para su vida. Ahí estaba Dios al control. ¿No quieres que tus hijos estén al control de Dios en los silencios y aún en los llantos? Wow. Para eso tienes que ser una adoradora temerosa de Dios. Y cuando ella no pudo esconderlo más después de estos 3 meses, Dios le dio la estrategia de que debía hacer una canasta de juncos, calafatearla con brea, con asfalto, o resina, y ponerla en el río, pero no en cualquier lado, sino cerca de donde se bañaba la hija de Faraón. Estrategia con momento, tiempo oportuno, lugar. Cuando Dios te da una estrategia, te da todo el diseño. Lo que pasa es que nosotros nunca, o casi nunca, le pedimos a Dios, le decimos, Señor, quiero resolver este problema. Pero no le preguntamos, ¿cómo tengo que hacer para resolverlo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿En dónde lo debo hacer? Porque a veces yo sé que tengo que decir algo, pero a veces lo digo fuera de tiempo. Entonces no causa el mismo efecto que decirlo en el momento oportuno, en el lugar oportuno. ¿Alguien entiende esto? ¿Lo entienden ustedes dos? Porque no es lo mismo que te levantes y le digas a tu mujer, aquí está el anillo, vamos a casarnos, a que prepares una velada con velas, flores y le digas, quiero casarme contigo. Ahora lo van a hacer bien que no. Entonces, ¿qué quiere? A veces los hombres no tenemos la misma naturaleza que la mujer, pero la mujer espera ese toque romanticismo. ¿Está entendiendo que tenemos que pedir la estrategia de Dios, que es más sabio que nosotros, para decir lo mismo, pero en el momento, creando el ambiente, creando el romanticismo, creando la ocasión, en el lugar correcto? Estrategia del cielo. Pero nosotros no somos capaces a veces de pedir esas estrategias del cielo para movernos con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestros maridos, nuestras esposas. Y esta mujer, ¿qué hizo? Buscó a Dios en oración para que le dé una estrategia para seguir salvando a Moisés. Entonces ella creó un ambiente de protección para salvarlo de las corrientes de las aguas. Para esto preparó un arca de junco, lo cubrió con vela, resina. ¿Para qué? Para que no se hundiera. Y cuando lanzó a su pequeño al río, estaba protegido contra las corrientes de las aguas de este mundo. Estaba protegido de las fieras. Aparte lo iba siguiendo. Ahí está. Aquí donde están los juncos. Ahí se va a enganchar. Aquí lo van a ver las criadas y la princesa. Fue en el lugar estratégico donde no es que soltó esa canasta y la canasta la llevó al río y justo llegó donde estaba la princesa. Aunque creo que si lo hubiera hecho así, Dios hubiera guiado esa canasta hasta ese lugar. Pero creo que una madre no va a correr esos riesgos. El Salmo 127, a mí me encanta ese salmo. Dice, si Dios no edifica la casa, ¿lo conocen, no?
Salmo 127, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, en vano trabajan los padres, si Dios no está en la formación de la familia, en la educación de los hijos. En vano están trabajando. Dios nos dice, si yo no estoy en la jugada, cuando le ponemos fundamentos a nuestros hijos, en vano hemos trabajado. ¿Tus hijos tienen los fundamentos de Dios? Porque yo siempre aprendí que a nuestros hijos hay que ponerle los principios y fundamentos de Dios, educarlos con el ejemplo, con la palabra, en la iglesia, en la casa sobre todo, y después cuando crezcan abrirles la puerta para que puedan volar tras sus sueños. Total, el fundamento ya lo tienen. Siempre van a volar hacia sus sueños. El problema es cuando lo hacen con los fundamentos equivocados y los principios cerrados. Entonces, como padre vamos a tener muchos dolores de cabeza. Y también dice, mire lo que dice, versículo 3, que los hijos son herencia de Jehová. O sea que los hijos son de Dios. O sea, nosotros somos como los gerentes, los administradores, los que tenemos que criarlos, pero son de Dios. Pero también nos dice que son una recompensa. Aquí en esta versión dice cosa de estima, pero otras versiones dicen es una recompensa para las madres. Los hijos es un premio de Dios para las mamás. Y son como saetas en la mano del valiente. El versículo 4 dice eso. Entonces, nuestros hijos le pertenecen a Dios y son un regalo de Dios y son una recompensa de parte de Dios para las madres y que son como flechas en las manos del guerrero valiente o de la guerrera valiente. Nuestros hijos son flechas que los padres como Jocabet y Amram lanzamos al mundo con protección para que las corrientes del mundo no los ahoguen, no los atrapen, no los seduzcan. O somos como las otras padres y madres que lanzan sus hijos al mundo sin protección alguna y las corrientes filosóficas del mundo los terminan ahogando. ¿Qué tiene de malo fumarse un porro? Todas las chicas lo hacen. Hay tantas cosas que se puede. Los largamos sin protección y nuestros hijos terminan ahogados por corrientes filosóficas. Porque todo lo que venimos hablando en este tiempo es palabras que entran a las mentes y se convierten en un pensamiento que puede destruir el interior de una persona o darle vida. Y a veces escucho a muchas madres cristianas, ¿no? Decir, mis hijos no pueden vivir en una burbuja. Y sí es cierto, nuestros hijos no están para vivir en una burbuja, pero debes darle los principios de Dios como fundamento para sus vidas. Y con amor lo debes hacer. Debes darle los fundamentos con amor, con ejemplo y con amor, porque ese ejemplo será un sello y ese amor será un sello en la vida de tus hijos cuando anden solos por la vida. Jocabet selló la vida de Moisés mientras lo amamantaba. Ay, escuche, pasó algo tan loco aquí. Escuche. La hija, Miriam, la llama a la mamá para que sea la nodriza de su propio hijo, de Moisés. ¿Y sabes qué dice? Escuche esto. ¿Y sabes qué dice? Te voy a pagar por hacerlo. Ella lo hubiera hecho gratis. Pero le pagaron. Mientras todas las mamás a veces no llegaban a fin de mes, en la casa de Amram y Jocabet todos los días llegaba un carro egipcio de palacio para dejarle comida para que esté bien alimentado Moisés y la nodriza y no les falte nada y protegían que nadie les haga nada.
Le pagaban para hacerlo y lo protegían. Yo quiero decirte que si sellas la vida de tus hijos con la palabra de Dios, yo declaro en esta mañana que nada te va a ser escaso, que vas a poder llegar a fin de mes y que los recursos para la educación y para las crianzas de tus hijos nunca va a faltar, nunca. Oh, Rabaca, Rabaca. Tremendo esto. Vamos a Hebreos 11, versículo 23, por favor. Permítame un segundo. Ahí estoy. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño especial, diferente, hermoso, y no temieron el decreto del rey. ¿Por qué no tuvieron temor? Por fe. Si eres una mujer de fe, un hombre de fe, no vas a tener miedo a educar y criar tus hijos, por más que tu marido te haya abandonado y estés sola y tengas que ser la cabeza del hogar y bueno, y tantas cosas que les pasan a muchas mujeres hoy. Por la fe Moisés, hecho ya grande, escucha el sello. Yo quiero que vea el sello de una madre que lo crió por 3 años, que era el tiempo del amamantamiento. En 3 años ella lo selló con los principios hebraicos, judaicos de Dios, lo selló con su herencia, lo marcó. Por eso, escuche, por eso Moisés, cuando fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y sabe qué? Rehusó a esos privilegios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado o de Egipto o del mundo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe de una madre quedó sellado y escogió a Dios, escogió el cielo a lo terrenal. Despreció ser hijo de la hija de Faraón con todos los privilegios que eso ocasionaba, rechazó las riquezas. Moisés tenía el sello de la fe de su madre. ¿Podrán ver la gente en nuestros hijos el sello de nuestra fe? El apóstol Pablo pudo ver ese sello en Timoteo, porque de la manera, Segunda de Timoteo, aquí me pasé un poquito, aquí estoy. Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué privilegio que la gente pueda ver en nuestros hijos el sello de la fe de una madre, de la fe de un padre, que se pueda al ver el sello de tu fe. Cuando tus hijos van a la universidad, cuando hablan con sus amigas, cuando están en un pub, la gente puede ver cuando los escucha hablar, cuando lo ven cómo se visten, cuando los ven cómo actúan, cómo se comportan. La gente puede ver el sello de ustedes, de nosotros que nos decimos cristianos. Pueden ver el sello de Dios, de nuestra fe en Dios, en la vida de nuestros hijos.
Si no es así, en algo hemos fallado. Si no es así, posiblemente estemos viviendo hipócritamente el cristianismo. Una madre que ama a sus hijos los disciplina. Proverbios 13:24 dice así: no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Otra parte de las Escrituras dice: el padre que ama a sus hijos los disciplina. Pero hoy las corrientes de este mundo, filosóficas, psicológicas, a los chicos no hay que pegarlo. No los retes. No esto, no lo otro. No, se trauman. Y estamos creando una generación de caprichosos que no van a saber desenvolverse en la vida cuando les toque caminar solos. Porque quiero decirte algo, mamá. A veces no vas a estar con ellos cuando ellos caminen la vida. Porque te puede pasar como a nosotros, que nuestra hija vive a 10.000 kilómetros. Desde los 18 años que vive en Estados Unidos. Y a veces se nos partía el corazón no acompañarla en muchos momentos de su vida. Y no acompañarla ahora o acompañar a nuestro nieto. O a veces simplemente vas a partir a la presencia de Dios. Y no vas a estar. ¿Y cómo has preparado a tus hijos para cuando estén solos ante la vida? Porque eso depende de vos, mamá. Muchas madres me podrán decir: bueno, no conocía a Dios en el momento de criarlos. No los disciplinaba porque yo pensé que ya no quería que les pase como me pasaba a mí, que me prohibían, me pegaban. No quería traumarlos. Mire, pastor, los tuve que criar sola, etcétera, etcétera. Pueden ponerme muchas excusas. Y pueden ser ciertas y valederas. Pero hoy pueden cambiar esa historia de sus vidas. Porque ¿saben qué? Nunca es tarde para las cosas de Dios. Y posiblemente, sobre todo a esas mamás que están viendo que sus hijos empiezan a transitar caminos que no son correctos o que no lo van a llevar a un buen final. ¿Y cómo va a cambiar esto? Con solo decirles que los amas y que son especiales para vos.